Déjame ver aquí. Hay alguien aquí que, sí, creo que es la última, es el último. Entonces, vamos a entrarle de una vez. En general, vamos a hacer un preámbulo antes de entrar en materia. Algunos de los métodos de diseño, más o menos, si gustan, para que vayan tomando. Yo esto se los voy a mandar después, pero pueden ir garabateando alguna nota, ¿no? Pueden pescar alguna de las ideas o algún comentario que yo les dé, ¿no? Por ahí. Pero pues podemos enumerar eh, el empírico mecanicista, que es el actual, ASTO, Instituto de Ingeniería de la UNAM, que es el que vamos a ver, que es empírico mecanicista también. Antes estos dos eran empíricos, pero de años para acá yo les he dicho en todo el curso que se convirtieron en lo moderno, ¿no? ME, que es mecanicista empírico. El Instituto Norteamericano del Asfalto, que también lo vamos a ver, es empírico mecanicista. Catálogo español, que no lo vamos a ver, pero existe por ahí. No es un método de diseño, ellos hicieron muchos análisis y prepararon un catálogo. También en Europa hicieron el TRL, que es empírico, y el método Shell, que propiamente son métodos analíticos, ¿no? No son propiamente de diseño, sino que calculan esfuerzos de formaciones, pero tienen, para mí, el agravante que tienen, el defecto grave que tienen es de que no toman en cuenta modelos de deterioro y evolución de modelos de deterioro. Entonces, digamos que estos seis son los que no son los únicos, evidentemente, hay más, pero digamos que, por ejemplo, en California, Caltran, por ejemplo, tiene su propio método, pero se reducen mucho están limitados a uso estatal o regional en Estados Unidos, ¿no? Digamos que estos que están acá son métodos que mundialmente se reconocen, ¿no? Entre otros, ¿no? Recientemente ustedes pueden echar un vistazo al método mecanicista empírico del que ustedes hicieron la tarea de la publicación del IMT, ¿verdad? El Instituto Mexicano del Transporte, ¿verdad? El IMT-PAPE. Entonces, existen diferencias sustantivas en estos métodos, ¿no? Las técnicas variadas se pueden resumir como sigue, que son los más antiguos, que son los empíricos, los mecanicistas, que son meramente teóricos, porque se basan en análisis estructural, y la combinación de ambos, ¿no? Que es la mejor receta que hay ahorita, ¿no? En donde básicamente se trata de conciliar la respuesta estructural que aporta el análisis mecanicista, o sea, entienda, cuando yo hablo de mecanicista, piensen ustedes en un análisis estructural, no esfuerzo de formación, es un análisis estructural, y se compara con modelos de deterioro empíricos que ya se han visto en la práctica. Entonces, se tiene que modelar, se hace un modelo en donde se concilien los dos enfoques, el mecanicista y el empírico, hasta que la respuesta, más o menos, el modelo de deterioro se cumpla, sobre todo en el modelo de deterioro en el caso empírico. Más adelante vamos a ver cómo el diagrama de flujo, cómo trabaja el mecanicista empírico, ¿no? Nosotros estamos ahorita en la franja verde todavía aquí. Aquí está la evolución, ¿no? Empezó con empírico, nosotros estamos por acá, ¿verdad? En la franja verde. Eh, ¿Qué es lo mejor? Yo creo, ¿no? Porque estamos conciliando la respuesta estructural con lo que pasa realmente, ¿no? Y el estado del arte sería entrar en el estado eh, mecanicista. Nosotros, por ejemplo, estamos en la modernidad acá, en esta zona. Sin embargo, muchos países todavía utilizan el empírico. Los diseños empíricos se basan en relaciones en tramos experimentales, como dice aquí, ¿no? Los métodos más usuales son el de la ASTO y antiguamente el de la Instituto del Asfalto. Ahora este último ya se hizo mecanicista empírico, ¿no? Entonces,
que ocurre es de que empíricos se basan, como ya bien dije, en tramos experimentales. ¿Cuál es la principal dolencia, el principal efecto, el hándicap de todo esto? Que los empíricos tienen la limitante de que se basan exclusivamente en las condiciones ambientales y en las condiciones particulares geotécnicas y de tránsito que se emplearon en el tramo de prueba. Esto es, condiciones atmosféricas, condiciones de clima, erosión, de cosas, condiciones de erosión, etcétera, ¿no? Tránsito, etcétera. Entonces, digamos que esos métodos no necesariamente aplican para todas las condiciones que rijan en otros tramos. Entonces, sin embargo, se han aplicado con razonable éxito, particularmente en el caso del gasto, ¿no? Se requieren muchos datos, efectivamente, hace 60 años, en el 60, se hicieron mucha información y a partir de ahí se sacó un modelo de deterioro, o sea, una ecuación de diseño meramente estadística, meramente empírica. Y esa ecuación se ha venido evolucionando, se ha venido calibrando hasta llegar hasta los años 90, que es cuando empieza con el enfoque empírico mecanicista. Como les he dicho en reiteradas ocasiones, estos últimos, los mecanicistas empíricos, requieren más datos de entrada. Por tanto, son un poco más complejos y por tanto utilizan métodos numéricos para eh, el análisis, ¿no? Propiamente. Entonces, básicamente, como les decía, se refieren a esas pruebas. Son las limitantes, ¿no? Más o menos no abundaré más, esto es el dato histórico, probablemente se lo voy a enviar a ustedes, la evolución de los métodos, ¿verdad? Se conoce como se conoce que el tráfico tiene efecto sobre el diseño pero su única medición se basa en el conteo de vehículos, su clasificación en cuanto a intensidad, pesado, medio y ligero, y la carga máxima por eje. Se dispone de más de 18 métodos de diseño. Entre los más conocidos está el índice de grupo y el de CBR, que son básicamente eh, ya muy antiguos estos métodos. Después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 88, se estudian los efectos de acción de cargas en la actuación de pavimentos. Se cuantifican los diversos factores que participan en el diseño y su influencia en el comportamiento de la estructura. Se considera en especial el efecto de cargas y el número de aplicaciones sobre los pavimentos. Esto es un poquito más riguroso. La cuantificación de grado de falla en estructura. Esto es, ya se tiene más conciencia en cuanto a los diferentes tipos de falla, no estructural, funcional y la calidad de servicio. Se toman en cuenta, en el caso, por ejemplo, de pavimentos rígidos, cuántas losas están habilitadas, qué grado de severidad están. Entonces, digamos que se han perfeccionado, ¿no? Y todo relacionado con el nivel de servicio y el grado de deterioro. Esto es muy importante. Antes, hasta antes de los años 80 eso no importaba mucho, pero ahora ya está más sofisticado el asunto y creo que con eso se busca optimizar los espesores, ¿no? Esta lámina que aparece aquí, señores, digamos, es histórica, me gusta ponerlo porque de ahí viene el método del Ashton, ¿no? Estos son los diagramas originales y el arreglo original de dónde sacó el experimental de la Ashton. Antiguamente se llamaba Washoe, ¿no? Pero Washoe es la actual Ashton, ¿no? Aquí falta una T, por cierto, ¿no? Entonces, dice aquí, ubicación del experimento fue en la interurbana 180 de la red interestatal en Estados Unidos. Se construyeron 6 circuitos, ¿verdad? Identificados del 1 al 6. Nótese que aquí están cada uno de los circuitos. Nótese la configuración hay zonas de tangente aquí y zonas de cabecera. Aquí están las vueltas, vean. Entonces, uno de ellos, creo que el 6,
Eh, Nada más se utilizó para, no se circuló, nada más se midieron las condiciones atmosféricas, ¿no? Esto viene en millas, de cero aquí, más o menos de aquí a acá es una milla, etcétera. Entonces ustedes pueden ver en los circuitos, ¿no? Cómo fueron. Y en cada zona tangente, por ejemplo, en la parte superior de aquí, de este circuito 4 y en la parte inferior de esta línea recta, aquí, por ejemplo, se usaron pavimentos rígidos y aquí puros pavimentos flexibles. Se utilizaron las curvaturas las cabeceras también. Entonces aquí se metieron, pudieron haber, no sé, 50 o 60 secciones de prueba, aquí en la de abajo y arriba igual, ¿no? Aquí lo interesante es que se midió en paralelo flexible y rígido. Esto está en Ottawa, Illinois, el estado, la parte norte del estado de Illinois, Estados Unidos. Adelante viene una foto. Aquí vienen Aquí viene, por ejemplo, el detalle, ¿no? Pista de prueba, la parte recta, aquí esta es otra pista de prueba, y estos son los tramos de prueba, más o menos de 30 metros, ¿no? Echamos un microscopio acá, una vista de detalle, y esto ocurre, ¿no? Es un tramo de 30 metros, entonces aquí está la distribución de pruebas. Y aquí está un corte de un ensayo. Aquí, visto en planta, un circuito, ¿no? Aquí está, pues, carpeta asfáltica, aquí está, puede ser un detalle de una sección de prueba que puede ser rígido, ¿no? Pero, grosso modo, así eran las configuraciones, señores, por eso me gusta ponerlas. Y aquí viene, por ejemplo, una vista aérea de 1959, así eran los tramos de prueba, vean. Era una planicie, aquí estaban los tramos de prueba, Aquí estaban, aquí viene otro circuito, aquí están los muros cabeceras, aquí están los cabeceras, y aquí viene una sección de prueba, este es rígido, este es flexible, ¿no? Y así sucesivamente. Muy interesante, ¿no? Aquí están los diferentes circuitos, aquí están carpetas asfálticas, los espesores utilizados y las subbases utilizadas. Esto que ustedes ven aquí, señores, es de uno de los informes. Se hicieron como 13 informes muy, pero muy detallados de esta prueba. Creo que en el Internet todavía hay algunos informes, algunos reportes originales. Yo debo de tener por ahí algunos. Me gusta mucho verlos porque pues es una manera de cómo hace 60, 70 años se hizo esta cosa maravillosa, tan ambiciosa, ¿no? Esto es el tipo mecanicista empírico, señores. Vean, lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Se van a conciliar respuestas estructurales con las funciones meramente empíricas, ¿no? Aquí ustedes aparecen, fíjense cómo entra uno con los datos de los materiales. Aquí mete uno base, subbase, lo que sea, material granular, y no solamente eso, mete uno las características de esos materiales, ¿no? Tales como granulometría, absorción, etcétera, ¿no? Quiere decir que la AASHTO se aplicó, ¿verdad? Antes era impensable meter eso, ¿no? En el método que vamos a ver del AASHTO, para nada vamos a meter eso, ¿no? Nosotros vamos a invocar una base granular y se acabó. Pero ahora, yo le llamaría, es un método muy exquisito, muy, muy barroco, porque hay que meter toda la información de cada uno de los materiales. Hay que meter el tránsito se va a meter no en ejes equivalentes, sino en espectros de carga. Aquí vamos a meter un espesor, nosotros proponemos un espesor de prueba, fíjense, y va a ser por tanteo. Igual que el SN, así va a ser, ¿no? Pero aquí le metemos un espesor. Hacemos en la corrida, en la computadora se hace un análisis y luego ya después se obtiene una respuesta estructural, que son esfuerzos, deformaciones y deflexiones. Una vez que hace esto, eh, el programa se pregunta, ¿hay respuestas para cargas permisibles, totalmente permisibles? Y hay respuestas, y aquí las compara con las cargas realmente aplicables.
Una vez que hay derivado de esta comparación, el programa va a otra línea, se calcula la relación de daño, que la relación de daño no es otra cosa más que la relación entre lo actual, entre lo permisible. Es como un factor de digamos, factor de seguridad, ¿no? Lo actual, o sea, lo real, cargas reales, entre lo permisible. Y se calcula el factor de daño. Si el factor de daño es mayor que 1, se hace un incremento del espesor y se propone esto. Se hace otra corrida hasta que sea mucho menor que 1 esta relación, la relación de daño. ¿Qué quiere decir? Que si es menor que 1, quiere decir que lo permisible siempre va a ser mayor que lo real. Entonces, el análisis se para, ¿no? Tal, tal como dice aquí, tal como dice aquí, dice, en la figura tal se muestra un diagrama de flujo que muestra el enfoque típico de diseño mecanicista empírico. Se trata de un enfoque iterativo. ¿Por qué? Porque hay que estar proponiendo estructuras, ¿no? Un iterativo en el que la respuesta del pavimento en términos de esfuerzos, de formaciones o de flexiones se utiliza para estimar el número permitido de cargas a la falla, que es N sub F minúscula, para determinada condición de carga y propiedad del material. El número real de cargas debidas al tránsito previstas N se divide entre el NF para definir el grado de daño. El punto en el que el daño es igual a 1 se considera condición de falla. Esto fue definido originalmente por Miner en 1959 como una forma de describir la fatiga del metal. En muchos casos, los ingenieros consideran que la falla del pavimento ocurre con un 20% del agrietamiento de fatiga en la huella de ruedas, o sea, o 0.5 de pulgadas en las rodelas. Ahí viene el autor. Nótese, esto del 20% y el 0.5% se relaciona mucho con el criterio de diseño del método de la UNAM. Antes el método de la UNAM utilizaba que en el 20% se presentaban 2.5, o sea, una pulgada de depresiones. Ahora, a partir de los años 80, o no, en 90, en el método mecanicista se menciona que en el 20% no va a alcanzar la pulgada, sino media pulgada, 1.2, particularmente para el caso de autopistas. Esto que estoy diciendo, señores, es muy importante. Tomen nota de esto porque de alguna manera se hace más riguroso pues, el análisis, ¿no? Aprovecho para decirles que la próxima tarea va a ser un resumen de la publicación, como ya les dije en clase, de la parte teórica. No quiero yo nada de los anexos. Los anexos nada más véanlos, pero no van a sacar absolutamente nada de los anexos. Si acaso ustedes pongan en la tarea nada más algún copy-paste de las gráficas históricas que se utilizan para el diseño. Estas gráficas, dicho sea de paso, eran las que venían en el libro de Rico Rodríguez, en los libros de pavimentos de los años 70, por cierto, ¿no? Aquí está el caso de pavimentos perpetuos. No los vamos a ver, obviamente, pero aquí en algunas unidades, en algunos estados en la Unión Americana se utilizan esto, en Texas, por ejemplo, ¿no? En Iowa, etcétera, ¿no? Se utilizan los materiales, se hace la entrada de datos, el tránsito, se propone un espesor, se hace el análisis, se calcula tal como la lámina anterior, se calcula la respuesta estructural que es esta, luego se proponen los límites y dice la respuesta, el porcentaje pues, supera los límites, entonces el porcentaje de respuesta sobre los límites es aceptado, se deja en yes, sí. En caso de que sea no, se incrementa el espesor. Por cierto, si ustedes se fijan en internet, hay unas metodologías gratuitas para el caso de pavimentos perpetuos, ¿no? Básicamente el concepto es este, ¿no? O sea, se hace esa es la zona de la carpeta, aquí está la zona de compresión,
¿verdad? En la base. Y luego aquí vienen los esfuerzos máximos de por tensión. Ustedes se van a dar cuenta que en los criterios mecanicistas empíricos se van a considerar dos condiciones, a saber, la tensión en la interfaz, como ya les he dicho, carpeta-base, y los esfuerzos de compresión en la parte inferior del subsuelo. Bueno, de la capa del subsuelo o terreno de cimentación. Entonces, lo que se busca aquí es hacer que en la zona más crítica se ponga una carpeta de muy alta calidad, ¿no? Y aquí mencionan de 1.5 a 3 pulgadas. Luego sigue una, de hecho, todo esto es una carpeta, ¿eh? Aquí falta aclarar. Y luego se hace una carpeta resistente a las roderas, más o menos que vaya de 10 centímetros a 15 centímetros. Y aquí se pone un material durable y resistente a la fatiga. Y luego aquí viene la cimentación del pavimento. Esta cimentación puede estar reforzada por material granular. Entonces, nótese que esto estamos hablando, pues, más de 20 centímetros, ¿no? Esto que ustedes ven es una tendencia, no es la generalidad. Que yo sepa, en México no tenemos pavimentos perpetuos, pero algunos estados de la Unión Americana ya empiezan a obtener este tipo de estructuras, que es evidentemente cara, ¿no? Pero es una alternativa a los pavimentos rígidos. Como se puede ver, esto sigue siendo un pavimento flexible. Bueno, en Estados Unidos, los métodos más comunes son estos, ¿verdad? Este lo vamos a ver nosotros acá, el Ashton Guide de 1993, y se ha venido valiendo en México y en parte en mucho del mundo, ¿no? Estar basado en calidad de servicio y en criterios empíricos. Estos métodos no se incluyen procedimientos para ser innovados o mejorados. Esto es una gran limitante, ¿no? Quedan estancos, ¿no? A diferencia de estos métodos que se van innovando, se van calibrando cada vez más, el ME, ¿no? Entonces, en cuanto a los métodos actuales, se basan en correlaciones empíricas con los desempeños, tal como el ME, ¿no? Con base en los ensayos de campo de la AASHTO 90, en la caracterización de la base a un valor índice, al valor R, al valor CBR, al molo resiliente. En situaciones nuevas puede ser difícil de aplicar, aparte de que no son muy claras aplicarlas en general. Eh, la localización de los esfuerzos y deformaciones críticas, ya estamos hablando de los ME, se usan en sistemas multicapas linealmente elásticos, de manera que se usan el módulo elástico y la relación de Poisson para caracterizar las capas. Esto es, ya estamos hablando de métodos numéricos que se van a utilizar para completar la porción empírica, estamos hablando del ME. Se supone que existe una adhesión completa entre las capas. Esta es otra de las hipótesis. No hay separación. Se utilizan cargas estáticas. Bueno, déjenme decirles que esto es una limitante, ¿no? Porque sabemos que un pavimento está sujeto a cargas transitorias. Entonces, bueno, hay gente que analiza pavimentos con cargas estáticas. Eso es una gran limitante, ¿no? Yo siempre le pongo signo de interrogación a eso, ¿no? De hecho, porque de otra manera el pavimento lo podríamos analizar con programas de cómputo tal como el ETABS o el SAP 2000, ¿no? O, con, o lo podríamos analizar con el PLAX o con técnicas como el Praxis, ¿no? Con cualquier método de elemento finito. Y sin embargo, no se hace. Podemos analizar esfuerzo de formación, pero no se hace un diseño con esas metodologías. Eso que quede muy claro, ¿no? Hay gente que se confunde con eso. Me dice, no, le metí un modelo numérico. No, no, así no se diseña un pavimento. Entonces, usan funciones de transferencia relacionadas con fatiga para el cálculo de la vida del pavimento. Bueno, ya esto ya tiene sentido, ¿no?
involucrar daño por fatiga ya sí tiene sentido. Desventajas de los métodos numéricos actuales. Los materiales no son linealmente elásticos. Esto es, desgraciadamente los pavimentos pueden entrar en un rango inelástico, ¿no? Tampoco son linealmente elastoplásticos o viscosos y frecuentemente dependen de su contenido de agua y gradientes térmicos. ¿A qué se refiere esto? Que un modelo numérico no necesariamente, aunque sea sofisticado, va a reflejar el comportamiento. Por lo tanto, a la fecha, por eso necesitamos estar metiendo la porción analítica con la porción empírica. Esto es, con análisis derivados de métodos observacionales o tramos de prueba. Ahí vemos deterioros, cómo evolucionan los deterioros y calculamos de manera empírica ecuaciones para los diferentes tipos de deterioro. Es así que en eso estamos ahorita, ¿no? En fin, en cuanto a los mecanicistas, que son los teóricos, son relacionados con, como les decía, esfuerzo de formación. Si se modelan correctamente, los resultados pueden ser exactos. Existe una gran historia de modelos mecanicistas. Aquí aparecen algunos, ¿verdad? Sin embargo, para serles franco, esto todavía no es muy confiable, esto es muy teórico. Los análisis mecanicistas calculan respuesta mecánica, esfuerzo de formación y de flexiones debidos a cargas de tránsito, condiciones ambientales, daños conforme al tiempo. Lo empírico relaciona el daño conforme al deterioro de los pavimentos, ejemplo, agrietamientos, roderas, escalonamientos, y se deben hacer calibraciones o validaciones para hacer predicciones contra lo observado y en el comportamiento. Los diseños mecanicistas usan modelos para pronosticar el efecto de materiales de tránsito y agentes ambientales en el desempeño esperado. La calibración empírica ha ido completa a esta porción mecanicista. La calibración empírica asegura que lo pronosticado, empate, fíjense la palabra que estoy utilizando, empate, con lo observado en campo. Esto es que se concilie, empate. Fíjense, la palabra empate puedo poner yo o concilie, o sea, congruente con lo observado en campo. Se fijan gran cantidad de datos para calibrar los modelos de pavimentos para pronóstico de varios métodos de prueba. Miren, la AASHTO tiene una publicación que se trata sobre la calibración de los modelos ME desde hace 20 años. Hay datos, no sé si tenga aquí yo en la mano, déjenme ver si tengo una publicación aquí a la mano. No la tengo. No la tengo, pero no sé si alcancen a ver. Aquí hay una publicación de la AASHTO, se llama eh, Guía para el diseño mecanicista y empírico mecanicista de pavimentos. No sé si lo alcanzan a ver, señores. ¿Sí lo ven? Sí, profe, sí se alcanza a ver. Eh, esta publicación, esta publicación data del 2008. Fue la primera versión que salió del 2008. Miren, yo ya tengo la versión del 2020, pero la tengo en PDF, creo. Este es julio del 2008. Entonces, junto con esto salió un libro que se llama Métodos para calibrar estas metodologías. En fin, lo que les quiero decir es de que esto se tiene que estar calibrando continuamente. Entonces, por eso no soy muy fan todavía de enseñar estos métodos porque me gusta mencionarlos, que los alumnos sepan que existen. Sin embargo, como están en continua evolución, todavía no me atrevo yo a darles estas metodologías. Además, yo siento que esto es a nivel de maestría, ¿no? A ustedes no creo que les interese mucho esto. Pero la gran cantidad de datos
y de componentes mecanicistas permite un pronóstico de deterioros más aproximado. Esto es grosso modo, señores, la metodología así conceptual de los mecanicistas empíricos. Vean, materiales, clima, ¿verdad? Hay que darle el clima. Todo lo que damos, los métodos que vamos a ver nosotros, no vamos a involucrar esto. Va a ser mucho más sencillo. Pero yo quiero que ustedes vean en dónde estamos parados ahorita, ¿verdad? Estamos ya, este es el último grito de la moda. Vamos a meter datos de clima, datos de materiales, vamos a proponer una estructura, vamos a meter el tránsito y luego hacemos un análisis estructural para obtener esfuerzos, deformaciones y deflexiones. Esta va a ser la respuesta. Esta respuesta, como decía este diagrama, señores, este diagrama es esto, justamente, ¿no? Pero aquí está ilustrado, aquí. Aquí la respuesta la comparamos con el daño acumulado, con el tiempo. Esto es meramente empírico, ya hay ecuaciones para esto, ya está todo perfectamente calibrado. Hay una comparación y luego lo modelamos con el grado de deterioro. Si el deterioro es mayor o cuando la relación de daño es mayor de 1, proponemos otra estructura hasta que esto y estos coinciden. Esto es básicamente, claro, esto va a hacerse con un programa de cómputo que se llama Astrowear, ¿verdad? Creo que lleva en la versión 3, ¿no? Entonces, ese es el programa. Bueno, ahora entremos en materia. Ahora sí vamos a entrar al que vamos a ver, el primer método de diseño, que es el método de pavimentos flexibles. Ustedes van a hacer la tarea en donde yo tengo presentaciones sobre esto cuando había más tiempo, pues cuando mi curso era un poco más grande. Veíamos todo lo que ustedes van a hacer en la tarea, yo lo veía también, pero lamentablemente ya no hay tiempo, ¿no? Entonces, grosso modo, el modelo teórico, y esto ustedes se lo van a enfrentar, lo van a ver en la literatura. Por cierto, señores, yo tengo una queja. Yo les mando la información, pero no la revisan, ¿verdad? Ayer alguien me preguntaba sobre cómo utilizar las tablas para los ESALs. Y creo recordar que yo varias veces aludí a cómo se empleaban. Yo les decía, vean esta tabla. ¿De dónde vamos a sacar los factores? A ver, ¿está presente la persona que me preguntó ayer? Sí, no es que no supiera, en realidad sí lo supe hacer, profe, pero tenía una duda Perfecto. de... Básicamente, si ustedes revisan las tablas, ahora sí que, como dijeron los gringos, ¿no? Son self-explanatory, ¿no? Se explican por sí solas. O sea, adentro vienen a veces hay que interpolar entre un valor y porque no casa a veces, ¿no? Viene en la parte izquierda el peso por eje, pero ahí en la tabla que les envié me parece que vienen kips. Ustedes tienen que transformarlos de toneladas a kips, obvio, ¿no? Y luego ya después ustedes tienen que definir qué PT van a utilizar. En el caso de la tarea, yo les dije que PT, pero en la práctica nadie les va a decir, ustedes lo tienen que proponer el PT. Y luego ya después ustedes, en base a- al tránsito que tienen, ustedes van a medio proponer un número estructural. Me parece que en el caso de la tarea habíamos definido el PT y el número estructural. Todo lo que tenían que hacer ustedes era agarrar la tabla correspondiente, sobre todo al PT y, al tipo de ejes. Va a haber, para cada situación va a haber eje sencillo, eje doble y eje triple. Entonces, para un vehículo dado, si un vehículo tiene dos ejes sencillos, pues nada más van a trabajar con ese sencillo. Pero si un vehículo tiene eje sencillo y eje doble, pues van a utilizar dos tablas. Entonces vamos a suponer que el PT es de 2. Entonces yo primeramente me voy al tabla, el PT de 2. Y ya después fijo, anclo el valor de SN. Y ya después juego con los valores de la variante del peso, ¿no? Que eso sí, va a ser variante, el peso por eje. Y ya después voy sacando ya los factores de equivalencia.
A veces tengo que interpolar entre dos valores cercanos y ya los voy poniendo en condición cargada y en condición vacía. Y al último hago la sumatoria de todos los ejes y voy a sacar el factor de camión o el factor de equivalencia concentrado. No sé si me di a explicar. ¿Sí me expliqué? Sí, profe, así se hizo y ya se le mandó por correo. Entonces, sí, entonces, grosso modo así, ¿no? Digo, me gustaría, ya que estemos en clase presencial, bueno, ya tienen el ejemplo ustedes, ¿no? Tienen un ejemplo, eso me tranquiliza. Yo les envié el ejemplo. Y también en las notas que yo les envié, ahí viene, por ejemplo, ustedes pueden ejercitarse con los ejemplos de factor de camión para algunos vehículos seleccionados que yo les puse en el material didáctico. Ahí viene también. No sé si me explique. Curiosamente ahí vienen varios ejemplos de cómo se calculan los factores de camión, aunque vienen para flexibles y vienen para rígidos. ¿Recuerdo? Bueno, entonces, una de las premisas del método aquí se supone, para el método de ingeniería, se supone que todas las capas del pavimento tienen la misma resistencia relativa y cada una de ellas son homogéneas, isótropas, ¿verdad? Y son uniformes. La estructura llega a falla cuando una de esas capas, no sabemos cuál, una de esas capas falla y presenta una falla funcional cuando ha soportado el número de cargas estándar especificado. Fíjense la palabra estándar. El número de cargas estándar va a ser otra vez 8.2 toneladas. Cuando no haya uniformidad en la resistencia, rige la resistencia mínima. Vamos a suponer, puede ser que la carpeta asfáltica puede ser que falle primero, o puede ser que esta, la segunda, y aunque la primera y la tercera estén completas. Entonces, nótese que en este diagrama, aquí está la carga, este es el diámetro de la carga. Aquí viene un producto, A1 de 1, A2 de 2. A1 y A2 y A3 son coeficientes de capa. Por favor, anoten, señores. El coeficiente de capa es diferente para el caso del método de ingeniería del Instituto de Ingeniería y en el caso del ASTO. En ambos casos, en ambos métodos, los vamos a invocar, pero son diferentes. Por favor, anótenlo. Esto no quiero confusiones, ¿no? Y hay valores. Justamente en el trabajo que ustedes vayan a desarrollar, ustedes van a proponer, van a copiar y van a investigar cuáles son los factores de capa para la carpeta, para la base, para la subbase, etcétera, ¿no? Ustedes en la tarea van a hacer también eh, los, eh, los BRS críticos. ¿Qué es un BRS crítico? ¿Y qué es un BRS de campo máximo? O sea, de proyecto, con los que se diseñó y calibró el método. Eso no viene en el disparo, no viene. Por eso les pedí esa tarea, ¿no? Para que ustedes más o menos se sensibilicen de dónde viene, ¿no? Hay unas gráficas también que van a servir para las gráficas de calibración, de donde sacan las ecuaciones de diseño de la capa base, subbase y carpeta, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Y también se van a dar cuenta en la tarea cómo se hace el tratamiento de los ejes sencillos equivalentes, del sigma L. El concepto es básicamente lo mismo que en el caso del astro. Es básico. Pero yo les he estado insistiendo que los factores de daño, que así le llaman en el método del Instituto de Ingeniería, son diferentes a los factores de equivalencia del astro. Eso anótenlo, hasta con mayúsculas, subrayenlos, son diferentes, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo, van a ver ustedes un ejemplo a mano en el Instituto de Ingeniería, y pongan una nota, discútanlo, pueden poner, para que no lo copien tal cual, pueden hacer un copy-paste de la tabla que viene ahí, la ponen en su tarea.
pero ustedes pueden hacer alguna observación sobre esa tabla. La idea es de que ustedes más o menos se familiaricen sobre los intestinos, entre comillas, del método, porque no lo vamos a ver aquí. Pues cada capa I tiene un espesor, como dice aquí, AI, A1 de 1 a AI de 1, ¿no? DI es el espesor y AI es el coeficiente de equivalencia estructural, que depende de la rigidez, aunque dice aquí de la capacidad estructural, o la contribución del cuerpo del pavimento. Esto que estoy diciendo es muy importante. Y aquí aparecen las profundidades como se hacía antes, ¿no? Las profundidades acumulativas. Z1 está involucrada en Z2, vean. Y luego Z1 y Z2, o más bien Z2, está involucrado en Z3. Y Z3 está involucrado en Z4. Entonces, cuando se hacían el análisis, uno tenía que calcular primero la carpeta y después calculaba uno la sumatoria de carpeta más base. Y después, al conocer esto, ya la diferencia le daba a uno la base. Y viceversa, ¿no? Después entraba un gráfico para un cierto periodo. Ustedes van a ver un gráfico que era para un cierto nivel de confianza. Y calculaba uno el Z2 y ya conocido esto, calculaba uno el Z3 y por la diferencia entre este y este valor calculaba uno el espesor de la subbase. Así era antes. Entonces, léanlo por favor, la parte teórica, no hagan caso de todo lo que ven. En el anexo van a ver, eso sí quiero que vean, lo tengan ustedes a mano, el anexo de pesos y dimensiones, eso sí lo van a utilizar, pero no aquí, no lo metan en la tarea. Nomás para que ustedes lo tengan, porque eso sí lo van a utilizar ustedes para los ESALs, ¿no? Para la ASHTO, para etcétera, ¿no? Ahora, no van a meter, o sea, les advierto, los factores de daño que vienen ahí, no los vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar con el disparo. Ahora, lo que sí vamos a utilizar de esas tablas van a ser pesos, única y exclusivamente los pesos, cargados y vacíos. No sé si está claro lo que estoy diciendo, jóvenes. Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Ah, bueno. Domínguez, ¿está claro? Sí, profe. Pérez. Sí, profe, todo claro. Bueno, aquí aparece la acción de los esfuerzos, ¿no? Es muy esquemático, ¿por qué? Porque el método del Instituto de Ingeniería va a utilizar esfuerzos equivalentes. O sea, no sé si recuerden que los factores de equivalencia podían haberse determinado, se pueden determinar a partir de iguales esfuerzos para diferentes profundidades. Así es, ¿no? Entonces, es uno de los enfoques. Entonces, esta es la publicación que yo les digo que ya vayan bajando desde hace tiempo, desde hace días la deben de tener para que, digamos, mm, ya hagan la tarea, ¿no? Dice, el coeficiente de daño. El coeficiente de daño es como el factor de equivalencia, es exactamente lo mismo, ¿no? Pero ahora es para el factor de daño de la UNAM. Coeficiente de daño para cualquier tipo de eje con cualquier configuración y cualquier carga. Este factor de daño, el coeficiente de daño, representa el número de repeticiones de ese eje cualquiera, o sea, un eje Y, necesarias para causar el mismo deterioro a una profundidad dada que una aplicación de carga de referencia, 18 kips o bien 8.2. Esta es otra definición de factor de equivalencia, que ya lo habíamos dicho en el caso del método de la AST. Entonces, de aquí van a sacarse ustedes la tarea. Me parece, yo debo de tener esto, pero ustedes búsquenla, ¿eh? No quiero que se malacostumbren. Bueno, veamos ahora todo lo que se hacía en los años 80, señores, 70, 80. En los 90 se saca un software para ya no utilizar esto obsoleto. Esta publicación
sirve para dar las bases teóricas, pero las gráficas son obsoletas. Que quede claro. Ustedes no van a utilizar esto en el proyecto, por favor. Por cierto, ya estamos vamos a tener que pensar en el segundo examen, señores. Yo creo que echen una pensadita ustedes y ya lo conciliamos. ¿Qué día quieren el examen? El examen va a ser finales de abril o en primeros días de mayo, porque el final va a ser a finales de mayo. Entonces, vamos a hacer 3 exámenes. Otra cosa, muy probablemente a finales de este mes, yo les voy a encargar el proyecto. No se espanten, nada más para que lo vayan viendo, ¿no? Y vayan saliendo dudas. Esa es la idea del proyecto. Ahora, entremos ahora al Dispar, que es el software que ustedes van a bajar junto con esta publicación, señores. Bájenlo, pruébenlo, no quiero que se les trabe, etcétera. Y si hay una persona que me lo mande, pues que me lo entregue bueno, que me lo puede mandar, mejor, ¿no? También. Yo debo de tener una versión antigua. El SPAC, conceptos básicos. Cabe aclarar que esto, señores, lo que vamos a ver, todo esto, viene en el manual del usuario. Bueno, algunas partes, ¿no? Algunas partes yo las hice, pero mucho de lo que vamos a ver es copy-paste del manual del usuario del DISPAP, ¿verdad? Diseño de pavimentos, versión 5. Ahí viene el DISPAP. Esto se hizo en los años 90, tengo entendido, en Santiago Porro Caballero, que tuve la dicha de tenerlo un día. Yo di un curso en el IMSIC y él estuvo ya un señor ya grande, y estuvo como alumno. Imagínense tener una persona ahí. Yo estaba dando un curso de mantenimiento de pavimentos rígidos y él estuvo ahí. Él es especialista en pavimentos flexibles, yo soy especialista en rígidos, así que pues, ahí nos compensábamos, ¿no? Dos formas principales de la falla de los pavimentos. Un modelo rígido plástico y los criterios de capacidad de carga de terzaje. Así los menciona el método, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta de eso en esta publicación. Para estimar, dice, modelo rígido plástico y los criterios de capacidad de carga de terzaje. Yo quiero que ustedes se queden con eso. Yo tengo mis dudas en cuanto a la valía o la certeza de estas hipótesis, pero no es el momento. Nosotros vamos a ceñirnos a lo que dice el método. Y el método sirve, es muy bueno para estimar la deformación permanente a largo plazo de las capas de pavimento no tratadas con ligantes. Cuando se refiere a no tratadas con ligantes es sencillamente materiales granulares. El modelo teórico empírico concuerda con la experimentación a escala natural, según esto, ¿no? Dice, un modelo elástico, el planteamiento mecanicista como segundo requisito es un modelo elástico para determinar el comportamiento en el pavimento. Aquí dice camino, pero es pavimento, ¿no? Camino es otra cosa. Basado en la falla por agrietamiento a fatiga en las capas ligadas con asfalto. Me estoy refiriendo a la carpeta asfáltica. Tomando en cuenta la deformación unitaria crítica, atención en estas capas. Fíjense, señores, si ustedes ven con cuidado estas dos premisas, se relacionan con el inciso A, va a ser exactamente lo mismo que va a utilizar todos los métodos actuales, los métodos mecanicistas empíricos. El método del Instituto Norteamericano del Asfalto va a ser exactamente lo mismo. Nada más que buscan lo mismo pero con otras herramientas. Espero explicarme, ¿no? Entonces, el inciso A se refiere a la deformación plástica que ocurre a profundidades cercanas al suelo de apoyo. Por eso utiliza la teoría de capacidad de carga de terzaje y por eso utiliza un modelo rígido plástico.
Entonces se va a referir a la deformación a compresión por rodeos. El segundo, modelo elástico para determinar el comportamiento. Eso, el inciso B, se refiere ni más ni menos a los esfuerzos tensionantes que se manifiestan en la interfaz carpeta base granular, o sea, lecho inferior de la carpeta. Ni más ni menos agrietamiento por tensión. Ese es el inciso B. Y esas dos premisas las vamos a estar trabajando con ellas, ¿no? Esas dos premisas. Entonces, estas dos premisas, estudienlas bien, porque puede ser pregunta del examen final. No me digan que, pues es que Salazar es un abusivo, nunca nos avisó. Esas dos premisas, señores, pueden ser, yo tengo un montón de exámenes y estoy seguro que en uno de esos exámenes aparece esa pregunta. No sé si vaya a venir, pero enfoque probabilista para estimar los niveles de confianza apropiados. Fíjese, tanto en el método empírico como en el método mecanicista empírico, vamos a invocar a un aspecto probabilista, o sea, probabilista. Me estoy refiriendo a niveles de confianza, o sea, en inglés se llama reliability. Y ese niveles de confianza, señores, aparece por lo menos en el astro y aparece aquí, porque estamos hablando de la probabilidad de que un pavimento falle durante la vida útil. Y si lo hace, que la falla sea tolerable, sea en una cierta área, no en todo, etcétera, ¿no? Entonces se hace un cálculo analítico de los factores de daño para cada camión. Fíjense, otra vez estamos invocando a los factores de daño. De hecho, los factores de daño que vienen en esta publicación se van a meter, pero ustedes nunca los van a ver en el software. Les aclaro que el software es muy interactivo y se involucra mucho con el usuario. Entonces, lo lleva de la mano. No hay una caja negra. Ustedes no meten datos no, no. Ustedes lo van calibrando, lo van llevando al software como si fuese una hoja de trabajo. Es muy bueno eso, ¿eh? Dice, el modelo toma en cuenta carga total, tipo de eje, presión de llanta y la profundidad a la cual se estima el factor de daño relativo. Por supuesto, si ustedes ven las tablas en el factor de daño, en la clase pasada, yo les mostraba unas tablas del anexo de la publicación, en donde venía el vehículo, el esquema, y luego venía eje delantero, eje trasero, etcétera, con asteriscos y doble asterisco. Luego venía peso vacío, carga máxima, carga mínima, luego venía presión de llanta, tal como aparece aquí, y luego aparecían Z igual a 0, Z igual a 15, Z igual a 30 y Z igual a 60, y abajo venían un montón de valores, que eran los factores de daño. ¿Recuerdan eso, señores? ¿Recuerdan eso? No se duerman. Sí, profe. A mí se me hace que están Bueno, no me duermo. a mí se me hace que están leyendo. El semestre pasado tuve un alumno que se llamaba Max Dostoyevsky. ¿Cómo ven? Max Dostoyevsky. El papá de haber sido un fanático, ¿no? De Karl Marx, de Marx. Y Dostoyevsky. Yo al joven le decía Fyodor. ¿Por qué creen que le decía Fyodor? ¿Eh? No, no sé, ni idea. Ni idea, Dostoyevsky, ¿no? ni idea. Bueno, ¿sí saben quién es Dostoyevsky o no? Sí, ¿Quién es sí, un Dostoyevsky? autor. ¿Quién está hablando? Miguel. A ver, Pe- ¿quién era Dostoyevsky? un autor ruso, ¿no? Sí, efectivamente, del siglo XIX. Ah, ¿Quién de ustedes ha leído algo de Dostoyevsky?
Yo, leí El Jugador. Bueno, es muy bueno. Bueno, es una chulada de libro, ¿eh? Pero para mí es de las obras menores. Bueno, para mí. Nada es menor en ese hombre, ¿no? Todo es excelente. Pero hay otro libro que se llama El Idiota. Y hay otro libro que se llama Notas desde el subsuelo. Y hay otro libro que se llama Humillados y Ofendidos. Ah, no, Los Demonios, Los Demonios. Pero la obra cumbre para mí, háganse un favor, anótenlo por ahí. Crimen y Castigo. No pueden ustedes seguir viviendo si no han leído Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. No, es una obra, en fin, está a la altura de Tolstoy, pero bueno. Entonces, bueno, pero Marx Dostoyevsky se llevaba un alumno yo, que yo tuve. Y dice, caracterización de los materiales con base a su comportamiento real a largo plazo en el camino. Aquí se hacen características que se introducen en el 98, cosas modernas tales como, inciso A, modelo de deterioro para estimar la deformación permanente del pavimento a la falla con base a pruebas de escala natural. Esto, el inciso A, está relacionada con el inciso A que invocábamos aquí, ¿no? Y el B, que es este, ¿no? Que es el modelo elástico. Dice, modelo para determinar el comportamiento, esta cosa me está, la barra me está, dice, el comportamiento a la fatiga a las mezclas asfálticas, basados en una investigación extensa realizada en el instituto, tomando en cuenta las condiciones particulares de clima y tránsito en México. Bueno, ¿quién es el compañero que trabaja allí en el laboratorio? Yo, profe, Pérez, Miguel. A ver, Miguel, esto tú lo puedes comprobar, esto se hizo en el 98 y ahí está la pista circular que el doctor Corro, bueno, el ingeniero Corro la utilizaba extensamente. Mucho me temo que esos datos experimentales, yo creo que lo terminó usando más datos teóricos con base a esfuerzos verticales, equivalentes, que es una forma de determinar los factores de equivalencia. Pero bueno, eso no, me hubiera gustado discutirlo con él un poco, porque eso creo que es un secreto que a lo mejor él se llevó, ¿no? Con eso. Pero bueno, ay, Miguel, tú tienes la obligación de sacar este programa, ustedes se lo deben de tener ahí, ¿no? Sí, 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 el Dispop, sí. Ahí Ah, lo bueno. tengo. Y entonces ahí le puedes echar una mano a tus compañeros, Sí, yo se los paso. ¿esa? Entonces, se acepta que las deformaciones permanentes son en su mayoría sufridas por los materiales granulares, por supuesto, y el material asfáltico casi no se deforma. Es una teoría razonable, ¿no? En el método influyen de manera importante variaciones en propiedades mecánicas, con la temperatura, en particular los módulos de rigidez de la carpeta o elástico. Esto es importantísimo, ¿no? Y fíjense que de alguna manera lo vamos a meter esto, porque en algún momento se va a invocar al módulo dinámico dentro del paquete, dentro del disparo. Y el dispar le va a decir a uno, oye, ¿quieres que me lo puedes proporcionar o quieres que yo lo calcule de manera interna? ¿No? Entonces el usuario lo puede hacer. Para el proyecto, señores, para el proyecto, yo les voy a indicar que, mm, digamos, como depende de la frecuencia de carga, yo les voy a indicar qué valor más o menos del módulo dinámico o qué rango de valores pueden utilizar para que ustedes hagan en el proyecto, ¿no? Y no se detengan. ¿Y por qué hago esto, señores? Porque no vimos con detalle la obtención del módulo dinámico, aunque ustedes en el apartado de carpetas, ustedes hicieron algo, eso, invocaron al módulo dinámico, ¿no? Pero me queda claro que no lo vimos. Entonces, yo se lo voy a dar.
Limitante, dado que puede existir una fuerte variación en clima y por tanto de la rigidez, se sugiere dividir el tramo de diseño en subtramos con características y condiciones similares. Bueno, eso es algo teórico, es algo que en la práctica no pinta mucho. Rigurosamente así debería de ser, ¿no? Debe de ser. Por lo anterior, el método de diseño estructural del instituto supone un proyecto adecuado en las mezclas asfálticas mediante el proporcionamiento, la palabra, fíjense, cuidadoso de las mismas y la elección adecuada de los materiales. Esto es un buen deseo, ¿verdad? Sin embargo, es una de las dolencias de este programa, de este software y de este criterio, que no se mete mucho con el diseño de las mezclas asfálticas. Miren, en el caso de la ASHTO, ahí sí se involucra uno mucho con el diseño de la mezcla asfáltica. Ahora, ¿es grave eso? ¿Es debido a muerte? No, no necesariamente, ¿no? Porque uno como especialista, uno como proyectista, uno puede demandar y participar en el diseño de la mano con los laboratoristas y decir, oye, yo quiero esta carpeta que me garantice un módulo dinámico de estas características, una rigidez de estas características y que tenga esta rheología porque va a estar sujeta a esta temperatura. O sea, uno como especialista sí puede involucrarse, ¿no? Sin embargo, insisto, en el astro ya uno puede meter al modelo numérico todas las características de la carpeta. Y como se van a dar cuenta, en los métodos que vamos a ver nosotros aquí, no nos vamos a meter mucho en la carpeta, le vamos a dar la bendición y vamos a decir un proporcionamiento cuidadoso de las carpetas. Bueno, no sabemos qué quiere decir la palabra cuidadoso, ¿verdad? Pero sí vamos a exigir una calidad más específica, ¿no? Opciones. El diseño en el disparo. El diseño de pavimentos a partir del tránsito de proyecto y de características mecánicas del material son conocidos. En este caso se llega a determinar los espesores de capa requeridos. Es como un pavimento nuevo, ¿no? Un dimensionamiento nuevo. La otra opción que ofrece el disparo, como opción 2, es una evaluación de un pavimento existente. O sea, yo conozco una estructura existente y si pues, yo puedo comparar el tránsito real con el tránsito de la vida real. Así pues, yo puedo pronosticar con cierto grado de confianza cuánto me puede aguantar la estructura existente. Y lo puedo comparar con el tránsito actual y proyectado. Y puedo decir, ¿sabes qué? Esta estructura te puede aguantar otros 5 años o 10 años. Lo cual es una maravilla. Esto es muy bueno esto. Esto es muy bueno. Entonces, dentro del ISPAR, lo que les va a pedir a ustedes va a ser entrada de datos, obvio, entrada de datos, y diseño por deformación. Permítanme un segundito, señores. Y ahí aparecen el listado o sea, de cómo funciona el disparo. Entrada de datos, diseño de información, revisión del diseño anterior para efectos de fatiga, o sea, el disparo. Y una vez que ustedes le den los datos, va a trabajar de manera interna y va a calcular ante las dos condiciones que les he mencionado, ¿no? Por deformación o por roderas, o sea, que es deformación profunda, que es la deformación plástica, y la segunda condición, que era decir, cuánto vale la tensión por fatiga en la interfaz carpeta base. Entonces, va a analizar
Y lo va a hacer a través de tránsitos tolerables para las dos condiciones. O sea, decir, miren señores, les voy a decir, por deformación te aguanta tantos millones de ejes de 8.2 toneladas y por fatiga te aguanta tanto. Entonces, sin embargo, nosotros vamos a conocer a priori las acciones reales que van a dar. Entonces, lo que va a hacer el disparo es, mira, lo que te soporta tu estructura es esta, y lo que aplicas es esto. Entonces, si lo soportado es mayor que lo solicitado, ahí queda, ¿no? Pero lo va a hacer por deformación y por deformación profunda y por fatiga. Y ya ustedes van a seleccionar. ¿Y qué es lo que, a final de cuentas, qué es lo que ustedes eh, van a obtener? Van a tener espesores en la primera opción. Y la segunda opción es revisar una estructura existente. Ahora, les anticipo, en ocasiones por el tránsito es tolerable por fatiga, pero no por deformación, o viceversa. En ocasiones pasa por deformación, pero no pasa por fatiga. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer, señor? Les advierto, y eso lo vamos a ver. Ustedes van a jugar con otras estructuras otros espesores de prueba. O van a ustedes a aumentar la rigidez de cada una de las capas. Y cuando yo les digo aumentar, eso no se trata de que en la computadora estén jugando ustedes hasta que les case, hasta que compren. Como proyectistas, ustedes tienen que pensar en lo que sea factible y alcanzable en el campo. ¿Sí me explico, verdad? No se vale que ustedes le hagan al tío Lolo, no, se hagan dos solos. No, se trata de que ustedes concilien lo que se puede lograr en el campo. ¿De qué me sirve a mí que yo tenga una base cuya rigidez me pida a mí que sea del orden de 3.000 kilogramos por centímetro cuadrado si nada más puedo lograr 1.500 kilogramos por centímetro cuadrado? O sea, en campo. Pero yo tengo que ceñirme escrupulosamente y escrupulosamente, señores, yo me tengo que ceñir a lo que tengo en campo. No me puedo salir yo de ahí. Entonces, por favor, eso que sea muy real. Modelos de diseño del programa. Se diseñan carreteras de altas especificaciones en las cuales se requiere conservar el nivel de servicio, fíjense la palabra alto en la superficie. Fíjense, nivel de servicio, está invocando criterios de la AASHTO. Tiene que ser. Este criterio, el del ISPA, o sea, el del Instituto, abreva tanto de la AASHTO como del Instituto Norteamericano del Asfalto. Está bien, ¿para qué inventar el hilo negro? Aquellos se iban adelantados. Entonces nosotros, el método autóctono tenía que aprovecharse de aquellos y ceñirlo a las condiciones de mexicanas, ¿no? De aquí, de las autóctonas. Ese es el gran mérito de este mundo. Y fíjense lo que dice aquí, ¿no? Y esto anótenlo, por favor. Dice, al término de la vida de proyecto en carreteras de altas especificaciones, subrayo, en autopistas, la deformación esperada en este modelo de diseño es del orden de delta sub 20 de 1.2, o sea, media pulgada, centímetros, percentil en el 80% de la deformación máxima, con agrietamiento ligero a medio. Miren, en el instructivo que ustedes van a hacer de los años 80, el delta 20 era de 2.5 centímetros para carreteras primarias, en el 80% percentil. El concepto de 80% percentil es la cantidad o la frecuencia de datos que aparezcan y que predominen en el 80%, en el escenario del 80%. A eso se refiere el percentil. Simple y llanamente, ¿no? O sea, y lo que cae fuera es el 20%.
sencillamente. Entonces, estamos aquí pensando en que el significado físico es de que el delta 20 es que nada más el 20% sobrepasa una deformación por arriba del 1.2 centímetros. Eso es hoy. Ahora, eso es por fatiga, ¿no? Luego, el diseño en carreteras normales, que era hasta antes de los años 90, la deformación permanente, como decía hace rato, al término de la vida del proyecto, el delta 20 es de 2.5, con habilitamiento medio a fuerte. En este tipo de diseño se debe hacer mantenimiento rutinario de frecuencia. Miren, el punto 2 era lo que predominaba hasta antes del advenimiento del disparo. ¿Qué ocurría? Seguramente la Secretaría digamos, coordinada de aquel tiempo, le pedía al Instituto de Ingeniería, oye, ya tenemos un método muy bueno, pero son para carreteras primarias. Ahora yo quiero un método, pero para carreteras de autopista, altas especificaciones. Y de ahí sale esta exigencia, ¿no? De ahí sale un salto cualitativo importante. En lugar de ser empírico se hace ME y en lugar de 2.5 se hace 1.2. Entonces yo quiero que ojalá que esto que estoy diciendo, señores, les quede claro, me importa mucho que, que les quede claro a ustedes, ¿no? Porque es un salto cualitativo de lo que estamos hablando. Eh, el tránsito, hay dos requisitos, como les mencionaba. Uno por fatiga y otro por deformación permanente. Y así se nos va a dar. El ISPAP, ya una vez que corra el programa, les va a dar dos resultados. Va a tener una estructura de pavimento y dice, para esta estructura, tú en tales años, para tu vida de proyecto, te aguanta por fatiga tantos millones y te va a aguantar tantos millones, pero para formaciones. Entonces, a veces las dos van a sobrepasar por poquito, o por mucho. Entonces, a lo mejor ustedes se van a ver en la disyuntiva de que por uno va a estar súper sobrado, pero por otro criterio apenas lo va a pasar. Entonces, eso es un criterio aceptable, digamos. Ustedes nunca esperen que se sobrepasen en la misma proporción. Va a ser muy difícil. En uno de ellos, en uno de ellos a lo mejor no, ni siquiera va a pasar. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, como les decía hace rato, incrementar el espesor de prueba o incrementar los datos de rigidez. Ahora, los datos de rigidez, como les dije, sean realistas. Ustedes tienen que proponer datos que realmente se puedan alcanzar en el campo. No por salir del paso. Digo, se lo comento porque, bueno, aquí los alumnos se permiten todo, ¿no? Yo no les puedo a ustedes pedir que sean genios, no, ustedes están aprendiendo. Pero se les estoy advirtiendo, una cosa es que estén ustedes en este curso académico y otra cosa es la realidad. En la realidad uno tiene que tener un pie en lo posible y otro pie en lo teórico. Uno tiene que conciliar lo que uno pueda lograr. Bueno, entonces se utiliza en el diseño tránsito equivalente acumulado otra vez de 8.2 toneladas o 18 kilos. En carreteras de dos carriles, el tránsito de proyectos se considera como la mitad total, la mitad del total que soportará la carretera. En carreteras con más de dos carriles, hay que estimar la proporción de vehículos que soportará el carril de proyecto. ¿Qué está ocurriendo, señores? Otra vez, al igual que el ASHTO, vamos a meter un solo carril. Vamos a involucrar el factor direccional y el factor de carril. Nada más que, ¿qué creen aquí? El método los va a meter de una manera concentrada, pero es exactamente lo mismo. Les va a dar entre el punto 35 y punto 45 para el factor direccional y de carril. Pero es lo mismo, porque en el ASTO, ¿se acuerdan que el factor direccional era punto 5?
y el factor de carril podría estar entre 0.7 y 0.9, por decir algo. Entonces usted dijera, yo tengo un 0.8 de promedio, entonces 0.8 por 0.5 me da 0.4. Bueno, el Instituto de Ingeniería les va a dar entre 0.35 y 0.45. Es lo mismo, ¿no? Nada más que Ashton lo ha desglosado. Esta decisión es importante, dice, porque influye de manera directa en el costo de la carretera y en el comportamiento en condición de servicio. Si no se cuenta con información confiable, hay que estimar la siguiente distribución de tránsito total para dicho carril de proyecto. Miren, aquí está lo que les mencionaba, ¿no? Esto que ustedes ven aquí está sacado del manual del manual del ISPAO. Aquí está, ¿no? Para dos, dice, número de carriles en ambas direcciones, 2. O sea, ida y vuelta es 50-50, ¿no? Tenemos 4, va a estar entre 40 y 50. Y si tenemos 6, 30 y 40. Si ustedes multiplican el factor direccional y el factor de carril de la ASTO, les va a dar exactamente lo mismo que aquí. Entonces, para convertir el tránsito de ejes acumulados a 8.2, ahí viene la metodología en la publicación que ustedes van a hacer la tarea, señores. Ahora, si se conocen los tránsitos equivalentes de 8.2 toneladas métricas o 18 kips, el carril de proyecto basta simplemente con introducirlos, anotando su valor en millones de ejes dentro del programa. O sea, ustedes lo pueden conocer de entrada. Ustedes lo pueden hacer o lo pueden calcular por separado. Pero no se lo recomiendo porque ustedes tienen que estar ahí buscando los factores de daño. No las tablas de la ASTO, olvídense esas, olvídense. Aquí se van a olvidar de eso. Si se desconocen dichos tránsitos equivalentes, ojo, se pueden estimar empleando la subrutina incluida en este programa a partir de los siguientes datos. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Estoy seguro. Tránsito diario promedio en el carril de proyecto en número de vehículos. Y luego la composición del tránsito por tipo de vehículos en porcentaje. Ahí está. Carga por eje, doble o triple, eso ya lo conocemos ustedes. Proporción de vehículos cargados y vacíos, tasa de crecimiento y periodo de proyecto. Si ustedes le dan esto, señores, al programa, el programa les va a dar sencillamente todo. ¿Ok? Entonces, ya vamos terminando, señores. Ya vamos terminando. Con esta terminamos la clase. Este es después de haber calculado el tránsito del proyecto. O sea, el programa se va a ir a una subrutina y va a clasificar al tránsito de acuerdo a esto, ¿no? O clasificación 1, que son para una vacilada de tránsito, 1.000.000 de ejes equivalentes, pues no es nada, ¿no? 2, o sea, entre 1.000.000 y 10.000 millones. 3, entre 10.000 y 50.000 millones. Y 4, más de 50. Estos son para carreteras importantes, ¿no? El 3 y el 4. Entonces ustedes al final van a proponer cuántas capas van a meter. Carpeta, base, subrasante, etc. Bueno, ¿qué les parece si dejamos la clase hasta hoy? Creo que ya es hora, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe, justo son 8:30. Sí, Bueno, por mí está bien. perfecto. Entonces, la tarea, señores, veo que algunos ya las mandaron, ¿eh? No he revisado yo nada, pero veo que algunos ya mandaron la tarea. Es importante que ustedes hagan esta tarea, señores. ¿Por qué? Porque esa tarea les va a servir conceptualmente para entender este método, aunque no es lo mismo, pero el concepto de ejes equivalentes es el mismo, ¿no? Aunque los factores de daño aquí van a ser diferentes. Pero les va a servir también para el método del ASTO y también para el método del Instituto Norteamericano del Asfalto. Por eso es que mi interés, mi súplica es de que hagan esa tarea de los desaltes. Ojalá que lo hayan hecho. Vamos a proceder a tomar lista. Carolina, Presente. Mario Alexis, Presente. Héctor Javier,
Presente. Profe, de mi tarea yo le envié dos correos porque el primer archivo se imprimió mal del Excel. ¿Está Entonces bien? en el segundo ya se lo envié correctamente. Que nomás pone ahí correcto, que es que el correcto, ¿no? Para que no pierda mi tiempo ahí. José Miguel, Presente. Serrano Castillo. Bueno, vienen los mismos filigreses. Entonces, nos vemos. Pues bueno, entonces ya ustedes me dirán, ojalá que esto termine pronto, ¿no? Esta cosa de los chavos, esto. Está pasando muy grave aquí en la UNAM, hombre. Ojalá que ya pronto se solucione. Y digo grave por lo siguiente, esto no tiene, eh, creo que las autoridades tienen culpa de esto y también todos nosotros. Les voy a decir por qué. Si una minoría de chavos, con o sin razones aceptables, tienen, no pueden cerrar una instalación. Nosotros debemos de estar ahí presentes y que lleguen ahí, no, ¿por qué vas a cerrar? Pues es un grupito de 50 o 200 gentes, no pueden ellos eh, predominar sobre 15,000 alumnos. O sea, ellos a lo mejor, yo a lo mejor simpatizo con sus argumentos, con sus peticiones, yo simpatizo, pero no en la vía, pues. No simpatizo con la vía, ¿no? Ustedes saben lo que cuesta un semestre, señores, en la Ibero, investiguen, o en el TEC de Monterrey. En la UNAM estaba leyendo un artículo que en la UNAM el semestre por alumno está entre los 80 y 90,000 pesos. Lo No mismo que más, en una privada, más o menos. más que una privada, más, debe de costar más. Bueno, pero vamos a suponer que eso cueste, vamos a suponer. Es una lana, eso es el semestre. Ahora, sumen el costo de la instalación, luz, agua, predio, agua, todo. Una instalación costosísima de mantener. Todo para que 200 personas totalmente radicalizados, no digo que no se tiene que negociar con ellos, hay que negociar, pero no se puede estar a expensas, porque al rato va a haber otro y ya va a haber otro y otro. Cada vez que se les hinche, perdón por la palabra, van a ser, perdónenme, pero no puede ser. Eso es, a ver, la universidad es un patrimonio, es como el metro, nos cuesta a todos los mexicanos, toda la gente hace sacrificios. La universidad debemos de protegerla, aunque soy de cursi, pero es un patrimonio nacional. Yo eso es lo que quiero decir. Y hay una serie de gente pusilánime en la UNAM que no quiere llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? No quiere llamar las cosas. Le tienen miedo a una palabra que se llama expulsión. ¿Por qué vamos a tener a un terrorista ahí? Perdónenme, si alguien hace cosas malas, se debe de expulsar. En la UNAM todos tenemos la obligación, todos, de ser respetuosos, respetar las reglas, de ser cordiales. Todos tenemos la obligación. ¿Y por qué ciertas personas secuestran a la UNAM? Perdón, ya me estoy calentando. Perdónenme el speech, señores, pero siempre les pido, no me hagan mucho caso en esto. O sea, eso es una opinión. Ustedes tienen la suya. ¿Me explico? Sí, Ya, profe. ya ni me hacen caso, hombre. Profe. No, sí, sí, es que Dice, ya, profesor, ya terminó. Bueno, órale. Bueno, esa es una opinión. Espero que ustedes tengan la suya también, ¿eh? ¿Sale? Bueno, joven, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Pues ya, seguimos, platiquen entre ustedes y me avisan si quieren la clase el lunes, ¿les parece? Sí, profe, pues esperemos a ver, igual y ya regresamos presencial en estos días. Ojalá. Y en sí, el caso ojalá y sí. de que que estas personas, no, pues no sé, si se prolonga, pues hay que pensar que a lo mejor el lunes pudiera haber otra clase de este tipo. Ojalá que no. Pero ¿qué les parece si ustedes me avisan, no? Para estar conformes, ¿no? Sí, Sí, profe, le profe. Yo avisamos. no les quiero imponer nada, ¿sale?
No, no se preocupe, profe. Nosotros Dale, le entonces avisamos. nos avisamos en el chat, ¿sale? Va, Sí, está bien. vamos a intentar conseguir el programa, a ver si Mike nos lo puede hacer llegar. Ujú. Ok. ¿Vale? Va. Vale, señores. Nos Bonito vemos día. entonces, profe. Suerte. Nos vemos. Gracias, Hasta profe. luego. Buen día. Día.